¿Qué tal, gente? Aquí trayendo un nuevo video para el canal. Si les gustan los videos, no se olviden de dar like y suscribirse. De esta manera me apoyan mucho. Empieza, capítulo 21, el destino quiso que el tiempo que habían pasado holgazaneando en el pueblo para que el protagonista pudiera desencadenar la trama con el personaje secundario femenino hubiera resultado en una oportunidad perdida. Habían llegado demasiado tarde para conseguir un barquero, ya que ninguno estaba dispuesto a aventurarse más allá de la tarde debido a los recientes incidentes con los demonios marinos. En consecuencia, Shino e Ino se encontraron sin otra opción que embarcarse en su propia aventura y conseguir un bote para remar a través de las aguas cada vez más oscuras. La tarde avanzaba y, mientras la luna salía, esperaban pacientemente a Naruto, que había desaparecido en busca de la damisela en apuros, y a Anko, que aparentemente encontró consuelo disfrutando de Irango en una tienda local. El comportamiento de Anko no era de extrañar. No había forma de que pasara todo el día recordando los recuerdos perdidos sobre su pasado con su maestra. Naturalmente, su verdadera vocación era reunir información valiosa en la tienda de Dango. Así que allí estaban Shino e Ino, solos en la penumbra, un escenario que fácilmente podría confundirse con una cita romántica. Sin embargo, el Shino original era conocido por su estoicismo y rara vez tomaba medidas efectivas durante las misiones, incluso con la ayuda de Anko para emparejarlos. Pero el transmigrante Shino era diferente. Equipado con el conocimiento adquirido durante meses de monitoreo, desempeñó hábilmente su papel. Trató la misión como si fuera un simulador de citas y seleccionó cuidadosamente opciones de diálogo optimizadas para ganarse el favor de Ino. Sin embargo, mientras Shino conversaba, no perdió un momento. Tras bastidores, se estaban llevando a cabo preparativos secretos. Sus Zergs y bichos se habían infiltrado en la base de investigación, recopilando discretamente datos valiosos y organizando emboscadas para facilitar sus acciones futuras. Se habían desplegado insectos orientados al agua, su presencia se diseminó en el océano cercano, mientras que los insectos dentro del propio cuerpo de Shino fueron reemplazados por aquellos optimizados para el combate y los viajes en el océano. «Oh, Shino, nunca pensé que fueras tan hablador y divertido», comentó Ino, con su voz llena de genuina sorpresa y diversión. A diferencia de esos otros chicos, uno tras otro, causando más problemas de los que valen. ¿Y en serio, a dónde se fue ese Naruto? Y Sensei también. Las palabras de Ino, una mezcla de elogios y quejas, resonaron junto a Shino mientras esperaban pacientemente en los muelles. La noche había caído, arrojando un manto de oscuridad sobre las aguas circundantes. Shino había logrado avances significativos en su vínculo con Ino, pero sabía que no podía apresurar el proceso. Aún quedaban más eventos por venir, oportunidades para profundizar su conexión a lo largo de la misión. Cuando Naruto y Anko finalmente llegaron, el grupo abordó su pequeño bote de madera, y Naruto se ofreció voluntariamente a asumir la tarea de remar, probablemente para servir como disculpa por su prolongada ausencia. Mientras el barco se deslizaba por el agua, la mirada de Shino se desvió hacia un tejado lejano, donde dos siluetas los observaban desde lejos. Eran los antiguos compañeros de equipo de Kabuto de los exámenes Chunin, los espías de Iden Sound. Uno que había sufrido la derrota a manos del plagiador y el otro que había perdido contra un oponente, que había sido aplastado por el propio Shino, 2 veces. Aunque no tenían ningún significado particular, Shino seguía interesado en sus cadáveres. Por eso, Shino no hizo ningún esfuerzo por alterar el curso de los acontecimientos. Pronto, el hermoso y sereno mar nocturno se extendió en todas direcciones. Navegar por el océano oscuro era inherentemente riesgoso, pero al menos su barco no se llamaba Titanic. Aún así, no los libró del asalto de Yoro y Mizumi, el dúo de Iden Sound. Los brazos elásticos de Mizumi emergieron de las profundidades, aferrándose al remo e inmovilizando efectivamente el bote, mientras Yoroi conjuró un vórtice arremolinado, con la intención de engullirlos. En una muestra de bajo coeficiente intelectual, Naruto creyó erróneamente que habían chocado contra una roca, mientras que Anko ordenó al grupo que alejaran el bote del remolino, a pesar de saber que el bote estaba atrapado. Estaba claro que su situación era desesperada. A diferencia del escenario original, Shino se abstuvo de correr a ayudar a Naruto. Sabía que sería inútil, especialmente porque su clon poseía considerablemente menos fuerza que su cuerpo principal. En cambio, su atención se centró en Ino y su visión escaneó las pantallas holográficas mientras sus radares submarinos detectaban los contornos indistintos de sus enemigos ocultos en las profundidades del océano.
Al observar la inacción de Shino, Ino se quedó perpleja, pero aún así se puso de pie y ofreció su ayuda. Fue en ese mismo momento que Shino percibió una perturbación en las corrientes de agua que se encontraban debajo. Una señal inequívoca de una emboscada inminente. Swish. Un brazo largo salió disparado desde las profundidades, envolviéndose alrededor de Ino como un tentáculo, claramente favoreciéndola a ella sobre Shino en su elección de objetivo. Sin embargo, Shino estaba preparado. Agarró con firmeza el brazo de Ino y se dejó arrastrar. Ino gritó cuando la levantaron en el aire, mientras que Shino mantuvo una mirada tranquila mientras eran arrastrados hacia el traicionero océano. La fuerza de las corrientes golpeó el cuerpo transformado de Shino, y sus insectos resistentes al agua formaron una capa protectora para proteger a sus insectos no orientados al agua de cualquier daño. Respirar no era un problema para el clon de Shino, ya que no necesitaba aire porque tenía insectos que podían producirlo. Por lo tanto, el rápido descenso a las profundidades no presentó ningún obstáculo. Lamentablemente, Ino no tuvo tanta suerte. Su boca se abrió en estado de shock, ingiriendo agua sin darse cuenta mientras sus ojos permanecían fijos en Shino. Desesperada por respirar, se aferró con fuerza a su muñeca, una acción instintiva de una persona que se está ahogando. Sin embargo, el enemigo no tenía intención de ahogarlos, sino de dejarlos inconscientes estrellándolos contra las rocas irregulares del fondo del océano. Mientras el brazo los empujaba con fuerza hacia abajo, Shino atrajo fuertemente a Ino hacia su abrazo, permitiendo que su propio cuerpo absorbiera el impacto. Naturalmente, no perdió el conocimiento. Incluso si le hubieran aplastado la cabeza, no sucumbiría a la inconsciencia, y mucho menos a un simple golpe. Al darse cuenta de su fracaso, el brazo soltó su agarre. Parecía poseer una extraña habilidad para discernir a sus oponentes favoritos, ignorando intencionalmente a Shino. Mientras tanto, en el abrazo protector de Shino, Ino lo miró con preocupación, sus ojos se abrieron mientras luchaba por recuperar el aliento. De repente, vio que el rostro de Shino se acercaba y una suave sensación se cerró en sus labios, sus ojos se abrieron de sorpresa al darse cuenta de su situación. Pero, su sorpresa inicial pronto dio paso a la relajación mientras sus ojos se cerraban y su boca respondía, devorando con avidez el preciado aire proporcionado por Shino. Con un suave resoplido, dos cabezas emergieron de la superficie del océano. Shino salió, encontrando su equilibrio sobre la superficie del agua, controlando su chakra para poder pararse firmemente sobre la superficie del océano. Entonces, Shino extendió una mano hacia Ino, quien dudó por un momento mientras su mirada se posaba en su rostro, un leve rubor coloreaba sus mejillas. Finalmente, extendió la mano y tomó su mano, lo que le permitió levantarla. Eso, Shino, eso fue, la voz de Ino vaciló mientras intentaba abordar la situación, su rostro todavía enrojecido por la vergüenza. Shino la miró a los ojos con calma y habló con un tono sereno. Era urgente. Salvarte era mi máxima prioridad. Tú. ¿Cómo pudiste? Ah, Moe. Ino lo miró con enojo, claramente insatisfecha con su respuesta. Sin embargo, cuando sus ojos se dirigieron a la batalla en curso, su preocupación eclipsó cualquier vergüenza persistente de su intercambio. Por otra parte, Shino no mostraba fluctuaciones emocionales perceptibles. Para él, era simplemente un beso, ni su primer beso ni su cuerpo principal. Si Ino descubriera que había estado besando a un enjambre de insectos, ciertamente no albergaría ningún sentimiento especial. Oh, pero ella nunca lo sabría, no hasta que fuera demasiado tarde. G. Al observar la escena, Shino observó a Naruto haciendo payasadas divertidas con dos pequeños sapos en lugar de invocar a sus clones de sombra como distracciones. Mientras tanto, Anko mostró su formidable destreza digna de un Jonin, acentuando sus amplios activos cuando desató la técnica de fuego, llama de dragón, desatando una corriente de fuego de amplio alcance que cocinó la superficie del océano e incineró un clon de agua. Pero entonces, Anko fue tomada por sorpresa por detrás por Mizumi, solo para ser rápidamente pateada por detrás por Naruto, quien posteriormente fue arrastrado bajo el agua desde abajo por Yoroi. Shino podría haber intervenido, continuando la cadena de emboscadas y lanzando un ataque sorpresa a Yoroi por detrás con sus insectos, pero se abstuvo. Después de todo, el siguiente capítulo de la narrativa que se estaba desarrollando era la historia de amor escrita para Naruto. Y así, la forma inconsciente de Naruto flotó en un remolino generado por el enemigo, un método deliberado para retrasar su investigación, transformando al protagonista en Naruto del remolino. En verdad, el Shino original podría haber rescatado a Naruto con sus insectos, incluso mientras llevaba a Ino.
Sin embargo, decidió no hacerlo. Ahora, el transmigrado Shino no tomó ninguna medida. No solo eso, incluso contuvo a Ino cuando ella intentó emplear el jutsu de destrucción mental contra sus enemigos. Después de todo, los que estaban a la vista eran meros clones. Los verdaderos adversarios acechaban ocultos bajo la superficie del agua. Anko tampoco hizo ningún movimiento para salvar a Naruto. Como Jonin, poseía la fuerza para proteger a Ino de una explosión, pero parecía aprensiva por rescatar a Naruto de un remolino que ni siquiera había derramado su sangre. Esas lagunas evidentes son características de los materiales de relleno. Y así, Naruto quedó inconsciente en las profundidades del océano, su cabeza golpeó ligeramente contra una roca, despertándolo. En su estado de confusión, saboreó vagamente el recuerdo de su beso con Isaribi, la chica buceadora que habían conocido antes en la aldea. Mientras Shino observaba los acontecimientos que se desarrollaban desde su base oculta, una sensación de emoción se despertó en él. Le ordenó a Karina, su reina que realizaba tareas de limpieza. Karina, asegúrate de grabar todo esto. Asegúrate de que quede capturado en alta definición. Servirá como material perfecto para chantaje en el futuro. Como desees, Shino-sama, respondió Karina obedientemente. Una risa escapó de los labios de Shino mientras acariciaba cariñosamente la cabeza de Karina. Su rostro se hinchó de celos debido a sus interacciones con Ino. Buena chica, comentó, tratando de tranquilizarla. No estés celosa. No tengo ningún interés en ella cuando es joven. Todavía hay mucho tiempo antes de que la traiga. Con un suave chasquido, Karina levantó la cabeza y deslizó la lengua por sus labios para eliminar cualquier residuo que quedara. Pero la traerán tarde o temprano. La codicia y la lujuria de Shino-sama son insaciables, replicó. Shino acercó a Karina y la envolvió en sus brazos. Apoyó la barbilla en su hombro y le susurró al oído. Sé que puedo ser malo, pero no importa lo malo que me vuelva, tú siempre serás mi reina. La sensación de cosquilleo de su aliento contra su oído provocó que un leve rubor adornara las mejillas de Karina. Se relajó, apoyándose en el pecho de Shino, su voz reflejaba una mezcla de impotencia y exasperación cuando respondió. Es injusto que mi querido hable así. Es injusto. Shino se detuvo sobre los labios de Karina por un momento, su voz persuadida. Entonces, mi reina, ¿me perdonarás? Llena de afecto, Karina miró a Shino a los ojos, cerrando los suyos mientras aceptaba su abrazo. Mientras los dos amantes se unían en su base secreta, dentro de las paredes de una pequeña y destartalada casa de madera, Naruto también experimentó el trato especial del protagonista. Como un inmortal caído en desgracia en una novela china cliché, Naruto fue acogido por una muchacha del pueblo que atendió sus heridas con un cuidado meticuloso. Pronto, recuperó la conciencia, alimentado y cuidado por la muchacha del pueblo y atraído a su trágica historia de fondo, que tenía sorprendentes similitudes con la suya. Desde rescatar a la muchacha del pueblo hasta compartir un beso y sus historias de fondo similares, encarnaron la esencia de una pareja cliché. Desafortunadamente para Naruto, su verdadero amor fue quien le había robado su primer beso. A pesar de todo lo que la chica del pueblo había hecho por él, solo pudo darle a Isaribi la carta de buena persona. Y así, su breve romance terminó antes de que pudiera florecer realmente. Fue el final. El final de esta historia. Cuando Anko se fue, dejando nuevamente a Shino e Ino solos en el bote navegando bajo el sol naciente, una atmósfera intrigante se instaló entre ellos. Si uno juzgara únicamente en base a las apariencias, parecería como si el autor de Naruto hubiera emparejado a Ino y Shino después de todo. Aunque la pareja original nunca se concretó, Shino estaba decidido a cambiar ese resultado esta vez. Según el plan, este era el momento para que Shino entablara un diálogo reconfortante con Ino. Sin embargo, la situación actual parecía extraña. La preocupación de Ino por Naruto parecía eclipsada por sus constantes miradas en dirección a Shino, sus ojos delatando pensamientos no expresados y preguntas ocultas. ¿Qué pasa?, preguntó Shino, su comprensión era evidente en su tono. Ino giró la cabeza, su flequillo rubio se balanceó mientras respondía con un tono gruñón. Nada. Shino cerró la distancia entre ellos con unos pocos pasos y se sentó junto a Ino, lo que la hizo moverse incómoda. La miró de reojo, sus ojos profundos ocultos detrás de sus gafas mientras insistía. ¿Aún estás pensando en eso? Ino resopló con fastidio, mirando fijamente a Shino, con el puño cerrado mientras refunfuñaba. ¿Cómo no puedo? Se suponía que esa sería mi primera, quería guardar eso para Sasuke-kun.
En una linda muestra de frustración, Ino agitó sus puños amenazadoramente en la cara de Shino, como si quisiera golpearlo. Sin embargo, su temblor cesó cuando la cálida mano de Shino apretó suavemente su puño. Ino, eres hermosa, declaró Shino, con tono serio mientras la miraba fijamente. Ino se quedó paralizada por la sorpresa, su cuerpo se tensó y un leve rubor se dibujó en su rostro. Su mente se puso a trabajar a toda velocidad, contemplando las posibilidades de la situación antes de gritar para sus adentros. De ninguna manera. Esto es una confesión. Pero las palabras posteriores de Shino extinguieron sus esperanzas como un balde de agua fría del océano. Eres hermosa y habrá muchos chicos que te persigan en el futuro. Aún eres joven, así que no hay necesidad de pensar demasiado en asuntos románticos en este momento. Una cuerda metafórica se rompió en la mente de Ino. La furia se apoderó de ella, haciendo que su rostro se enrojeciera, y su otro puño se estrelló contra el pecho de Shino. Golpe tras golpe furioso siguieron mientras ella desahogaba su frustración, todo el tiempo despotricando. Tú, Shino. Nunca supe que eras tan irresponsable. Con una ligera inclinación de cabeza, Shino desempeñó el papel del destinatario despistado. Esta respuesta se alineaba perfectamente con el camino de conquistar el corazón de Ino. Después de liberar su ira contenida mediante una andanada de golpes, Ino finalmente se detuvo, resoplando mientras giraba la cara con indignación. La tensión entre ellos permaneció, cargada de palabras no dichas y emociones sin resolver. Cuando su bote llegó al destino previsto, Anko apareció y sus ojos recorrieron al dúo formado por una enojada Ino y una silenciosa Shino. Un brillo travieso bailó en sus ojos mientras adoptaba una expresión chismosa y preguntaba: «Oh, ¿qué les pasa a ustedes dos?». Ino avanzó con voz cortante: «Nada en particular». Shino se acomodó los lentes y se encogió de hombros, pero Anko rápidamente envolvió su brazo alrededor de su hombro, su rostro lucía una sonrisa maliciosa mientras se lamía los labios, alentándolo: «Adelante. Puedes hacerlo». Shino quería replicar: «No es lo que piensas», pero antes de que pudiera explicarlo, Anko lo interrumpió con un tono de complicidad: «No hay necesidad de negarlo. Lo entiendo completamente». «Ah, es bueno ser joven». «No, todavía soy joven». ¿Por qué dije esa línea? Bueno, lo que sea. Vamos. Nuestro cliente está esperando. Anko agitó su mano animadamente, tomando la iniciativa. Pronto conocieron a su cliente, Itode, y ultimaron el plan para la escolta del día siguiente. Una vez más, el grupo se dividió para reanudar la búsqueda de Naruto y Anko organizó el escenario perfecto para que Shino e Ino permanecieran juntos. Shino siguió a Ino en silencio y observó sus expresiones, notando cómo ella lo miraba furtivamente de vez en cuando, solo para desviar la mirada con enojo. Sin embargo, a medida que pasaban el día buscándolos uno al lado del otro, su enojo disminuyó gradualmente, reemplazado por una creciente preocupación mientras Naruto seguía siendo esquivo. Incapaz de soportar más el silencio, la tensión abrumó a Ino, y resopló su frustración. ¿Por qué has estado tan callada todo el día, Shino? Al menos usa a tus insectos para ayudar a encontrar a Naruto. Shino miró hacia un lado, ajustándose las gafas y respondió con calma: «Sí». Ino puso los ojos en blanco y presionó aún más. «Bueno, ¿lo encontraste entonces?». Shino asintió, su respuesta fue simple y concisa: «Sí». «Ah». La voz de Ino se intensificó con exasperación, su puño en alto apuntando al pecho de Shino. «Entonces, ¿por qué no lo dijiste antes?». La actitud tranquila de Shino permaneció mientras respondía: «Así podría pasar más tiempo contigo». Ino se quedó paralizada, un leve rubor tiñó sus mejillas antes de desaparecer rápidamente, como si una revelación la invadiera. Su puño cerrado hizo contacto con el pecho de Shino, expresando su frustración. «No. No digas cosas engañosas». Después de desahogar sus emociones reprimidas, Ino fulminó con la mirada a Shino, deteniéndose en su rostro antes de desviar la mirada mientras murmuraba: «No está mal, pero no es tan guapo como Sasuke-kun». Shino inclinó la cabeza, con un dejo de confusión en su expresión. Ino respondió con desdén, dándose la vuelta rápidamente: «No importa. Date prisa, Shino, llévanos con Naruto». Shino se ajustó las gafas y respondió con voz firme: «Sí». En su camino, se encontraron con Anko, quien no pudo contener su curiosidad y le preguntó a Shino cómo logró encontrar a Naruto. Shino contó una historia, relatando las pistas que tenía sobre el demonio marino que había aprendido de los aldeanos y de Isaribi, que había regresado de ser raptado.
Explicó cómo envió a sus insectos en una misión de búsqueda basándose en esta información crucial. En realidad, Shino conocía muy bien estos detalles del anime y había orquestado todo meticulosamente, desplegando cuidadosamente las piezas de su plan a lo largo de varios días. Su control sobre el desarrollo de los acontecimientos era absoluto. Naturalmente, Shino llevó al grupo a presenciar cómo Isaribi se movía sigilosamente por la playa, en dirección a una abertura secreta en las paredes rocosas. La abertura reveló una cala oculta, donde vieron a Isaribi transformarse en un humanoide mitad pez. Sin embargo, ella no era la encantadora sirena que habían imaginado. Más bien, parecía un verdadero monstruo pez con escamas y aletas verdes. Ino, muy rápida, corrió tras Isaribi, usando sus instintos y tácticas influenciadas por Shikamaru para bloquear su escape. Con una etiqueta explosiva bien colocada, selló la salida de la cala. Mientras tanto, Shino utilizó sin esfuerzo su técnica de shuriken, atrapando a Isaribi con sus cables. Requirió un esfuerzo mínimo, ya que no tenía intención de mantenerla cautiva. Si Shino realmente hubiera deseado atraparla, poseía métodos muy superiores en su arsenal, pero no era necesario revelarlos. Como si fuera una señal, Naruto llegó justo a tiempo e Isaribi aprovechó la oportunidad para escapar. Yoroi, que apareció en el momento justo, se llevó a Isaribi, mientras que Anko se desmayó convenientemente, lo que les impidió perseguir al enemigo. El momento en que se produjeron estos acontecimientos parecía demasiado perfecto, lo que hizo sospechar que se trataba de una manipulación. Los demás no parecieron darse cuenta, pero tantas coincidencias se alinearon a la perfección, lo que provocó que las dudas se apoderaran de la mente de Shino. Por supuesto, todo esto se hizo con la condición de que Shino no quisiera hacer cambios drásticos por el momento, ya que quería evitar un conflicto directo con las otras fuerzas en juego. Estaba ganando más tiempo para prepararse a fondo. Si Shino realmente hubiera querido cambiar el curso de los acontecimientos, fácilmente podría haber asegurado que esta misión nunca hubiera existido, al igual que la misión de Bikochu. Pero hacerlo tuvo consecuencias, y Shino sabía que la reacción negativa llegaría tarde o temprano. En cuanto a esta misión, había puntos de interés beneficiosos para ambas partes involucradas, por lo que Shino no intervino demasiado, permitiendo que la trama avanzara sin problemas. Pronto, Anko recuperó la conciencia y les explicó todo sobre la isla demonio. Convenientemente, recordó y compartió detalles vitales que impulsaron la trama, incluidas las menciones de Orochimaru para captar la atención de Naruto. No se sabía si esto era intencional. Después de todo, a estas alturas, todos conocían la determinación inquebrantable de Naruto cuando se trataba de su verdadero amor, Sasuke. Nunca dejaría pasar ninguna pista sin que nadie se diera cuenta, y mencionar a Orochimaru era el método perfecto para conducirlo a enfrentarse al enemigo. Sin dejarse intimidar por los misterios que rodeaban su viaje, el grupo siguió adelante, guiados por los nuevos recuerdos de Anko y ayudados por los insectos vigilantes de Shino que servían como exploradores. Su camino los llevó a una entrada secreta en el bosque, con escaleras que conducían a un pasillo. Pronto, el grupo se encontró en una pequeña cámara y, a diferencia de la escena del anime original, estaba casi vacía, salvo por una única cámara experimental iluminada. De pie frente a ella, Shino, Naruto e Ino observaron a la extraña criatura suspendida en su interior, cuya existencia estaba envuelta en intriga. De repente, un ruido metálico resonó en la cámara y una trampilla debajo de ellos se abrió de par en par, precipitándolos en una vertiginosa caída libre hacia la enorme cámara de piedra que se encontraba debajo. Incluso en medio de la caída, Shino se ajustó las gafas con calma, su satisfacción era evidente por haber logrado reparar una escapatoria. En el laboratorio de cultivo original, había numerosas cámaras que albergaban a los sujetos experimentales. Sin embargo, en este escenario modificado, solo quedaba una cámara, convenientemente ubicada junto a la trampilla. ¿A dónde fue el resto? Shino había saqueado en secreto el resto, dejando atrás este arreglo estratégico. Después de todo, Shino siempre se había preguntado, ¿cómo había logrado el trío original estar de pie sobre la trampilla en el anime original? Claramente, las trampillas no se extendían por toda la habitación. La defensa principal consistía en las quimeras a las que Anko tuvo que enfrentarse después de que el trío se fuera. Sin embargo, de alguna manera, el trío se encontró parado precisamente encima de la trampilla, asegurando su descenso a las garras de su adversario principal, como si fueran guiados por una mano invisible. De todas formas, su encuentro con Yoroi se desarrolló como se esperaba. En tono confiado, Shino instó al feroz Naruto. Adelante.
Parece que soy el oponente perfecto para él. Mientras Naruto e Ino se marchaban para buscar su camino, Shino tuvo que enfrentarse a Yoroi. Espera, aunque Yoroi intentó detener a los otros dos para que no se fueran, su rostro de repente perdió el color, congelado en un estado de terror mientras su cuerpo se ponía rígido, todo su cuerpo temblaba, luchando visiblemente contra un asaltante invisible. Toca. 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 Los ecos de los pasos de Naruto e Ino resonaban en la distancia mientras Yoroi fijaba su mirada en Shino. Su voz temblaba mientras preguntaba, ¿cuándo me los pusiste? Shino volvió su mirada hacia Yoroi, su voz firme mientras respondía, los muertos no necesitan saberlo. Entonces, un enjambre implacable de insectos surgió del interior del cuerpo de Yoroi, obstruyendo su garganta y amortiguando sus gritos mientras envolvían todo su cuerpo. Un torrente de insectos parlanchines se enroscó a su alrededor y pronto desapareció en las fauces abiertas de una criatura grotesca. Un dron de transporte Zerg despiadado que devoraba a su presa viva. Yoroi, el peón voluntario que había desempeñado su papel, fue eliminado rápidamente, dejando solo a la víctima viva para interrogarla. Desplegando un pergamino, Shino invocó una nube de humo que se fusionó en una masa de insectos, y rápidamente se fusionó en un clon perfecto de sí mismo. Después de una serie de rápidos gestos con la mano, el clon se transformó en una réplica perfecta de Yoroi, asintiendo con la cabeza a Shino antes de partir para encontrarse con Amachi. Mientras tanto, el Shino restante avanzó con claridad, con su propósito claro mientras se apresuraba a reunirse con el equipo, preparado para ejecutar la siguiente fase de su intrincado diseño. Shino se reunió en silencio con el grupo y observó el drama que se desarrollaba entre Naruto e Isaribi. Entre ellos, solo los ojos penetrantes de Anko reconocieron su presencia, su mirada se detuvo brevemente en él, reconociendo su regreso. Sin embargo, los sentidos de Anko pronto se sintieron alerta ante el peligro, lo que despertó su instinto de proteger a Ino. Pero antes de que pudiera reaccionar, Shino ya estaba en movimiento. Ten cuidado. La voz de Anko y Shino cortó el caos al unísono mientras Shino envolvía a Ino en un abrazo protector, dejándola sorprendida e incapaz de resistir su agarre. ¡Bum! Una estruendosa explosión destrozó las paredes rocosas y el techo, arrojando colosales trozos de escombros hacia el grupo. Shino protegió a Ino con su cuerpo, absorbiendo el impacto de la explosión, mientras su transformación vacilaba al borde de la disolución. Afortunadamente, había preparado una legión de insectos para mitigar el daño, sacrificándolos para garantizar que su integridad física permaneciera intacta. Shino. La voz preocupada de Ino resonó debajo de él, sus ojos llenos de preocupación. Ino, ¿estás bien? Puf. La sangre brotó de la boca de Shino, manchando el suelo frente a Ino, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Shino. En serio, no me asustes. Luchando por levantarse, Shino afirmó, estoy bien. ¿No te ves bien? No importa cómo lo mire. Gruñó Ino enojada, apoyando a Shino. Idiota. ¿Por qué harías eso? Shino permaneció en silencio, su mirada clavada en Ino hasta que ella desvió la mirada con inquietud antes de dirigir su mirada hacia la forma inconsciente de Anko, que había protegido a Naruto de cualquier daño pero se había derrumbado sobre él, impidiendo su persecución del enemigo. ¿En serio? Incluso con su intervención, Anko seguía en el suelo. Y ahora, Amachi e Isaribi se marcharon a tiempo, encaminándose a preparar el escenario para la siguiente parte de la obra. Maldita sea. Gruñó Naruto, su cuerpo maltratado luchaba por desalojar el peso de Anko y sus activos. Ese Yoroi, siempre tan poco fiable, se las arregló para escapar tan rápido, proclamó Misuri, el imitador de Mr. Fantástico, con confianza, mientras su mirada recorría al trío mientras hacía crujir los nudillos. Pero yo soy diferente. Y me ocuparé de esto de inmediato. Fuip. El brazo de Misuri se alargó y se lanzó hacia Ino, que estaba sosteniendo a Shino. En un instante, Shino empujó a Ino fuera de peligro, permitiendo que los brazos de Misuri lo atraparan. Shino. La voz de Ino resonó con sorpresa y preocupación, superponiéndose simultáneamente a la voz de Naruto. Esta desviación fue inesperada. Shino no esperaba que Misuri cambiara su objetivo. Parecía que había evitado apuntar a Naruto debido a las limitaciones impuestas por la pesada presencia de Anko. Pero esto no afectó mucho a sus planes. Mientras la fuerza opresora se cerraba a su alrededor, Shino mantuvo la compostura. Poseía los medios para permitir que sus insectos se dispersaran, permitiendo que los brazos de Misuri atravesaran su forma incorpórea, lo que le permitió escapar. Sin embargo, se abstuvo de hacerlo porque sabía, técnica de destrucción mental.
La voz de Ino resonó dentro de los confines de la cámara. Pronto, los sinuosos brazos que enredaban a Shino aflojaron su agarre, lo que le permitió desplomarse en el suelo, con una rodilla soportando su peso. Al mirar hacia arriba, las extremidades de Misuri habían perdido el control, estirándose y atándose a los pilares convenientemente ubicados cerca. Sus propios apéndices elásticos ahora lo ataban, dejándolo indefenso, cortesía del ninjutsu de Ino. Al presenciar este giro de los acontecimientos, Shino no pudo evitar preguntarse, ¿por qué nadie intentó este método con Luffy en One Piece? Ups. Tema equivocado. No hay tiempo para que sus pensamientos se distraigan en este momento. Ignorando las débiles palabras finales de Misuri, Ino se apresuró a acercarse a Shino y le ofreció su apoyo mientras una mezcla de culpa y preocupación impregnaba su voz. «Shino, ¿estás bien?» «No hay problema», le aseguró Shino, poniéndose de pie para demostrar su bienestar. Oye. Shino puede estar bien, pero a mí me vendría bien algo de ayuda. Interrumpió la voz de Naruto, que luchaba persistentemente por liberarse del peso de Anko. Sensei es, como, muy pesado, un rápido golpe cayó sobre la cabeza de Naruto, un kunai se colocó amenazadoramente cerca de su rostro mientras Anko levantaba débilmente la cabeza. Su lengua se movió rápidamente por sus labios mientras pronunciaba. ¿Qué dijiste? Ah, lo siento. La disculpa de Naruto quedó suspendida en el aire mientras yacía tendido en el suelo, con la mirada vacía y fija hacia adelante, una clara manifestación de miedo. El edificio tembló de repente, acompañado de cascadas de rocas y escombros que descendían desde arriba. La base se está derrumbando. Tenemos que salir de aquí, declaró Ino, corriendo a ayudar a Anko. El cuarteto corrió rápidamente hacia la salida, dejando a Misuri atrás. Sus frenéticos gritos de ayuda se transformaron gradualmente en chillidos de horror que reverberaron por los pasillos desmoronados. Aunque el grupo echó una rápida mirada hacia atrás, no se dieron la vuelta para presenciar el destino que le esperaba a su adversario derrotado. Solo Shino comprendió la verdadera miseria que había sufrido Misuri. Guiados por los insectos de Shino, el grupo logró escapar con éxito de la base que se derrumbaba, llegando a la salida, donde la técnica de invocación de serpientes de Anko los sacó. Con un dejo de preocupación en su voz, Naruto se apresuró hacia el barco que flotaba convenientemente cerca de la salida, ansioso por alcanzar a los barcos de transporte. Ino lo siguió, ofreciendo su ayuda. Shino estaba a punto de unirse a ellos cuando un brazo repentino lo rodeó por los hombros, deteniendo sus pasos. Bueno, no está mal, mocosa. Has jugado muy bien con tu papel, comentó Anko, con la mirada fija en Ino y la lengua frotándose los labios. Pero realmente tenías que hacerte la importante. No deberías haberte lastimado innecesariamente en una misión. Eso no es lo que un ninja responsable debería hacer. Ajustándose las gafas, Shino miró a Anko a los ojos con calma. Jugo de tomate. Anko entrecerró los ojos mientras miraba a Shino, puso los ojos en blanco antes de soltarlo y permitirle continuar. Al observar a Shino mientras se unía a Naruto e Ino, una sonrisa maliciosa se dibujó en los labios de Anko. Sacó un pañuelo de su bolsillo y lo desdobló, revelando una leve mancha roja. Anko se lo acercó a la nariz e inhaló el aroma. Una sonrisa oscura se dibujó en su rostro. Mocoso, ¿de verdad crees que no puedo distinguir entre el jugo de tomate y el olor a sangre? Ah, qué buen chico. Es una pena que alguien esté dispuesto a pagar una buena suma para tener en sus manos tu sangre. No me culpes, Sensei ha estado un poco corto de dinero últimamente. Ocultando sin esfuerzo el pañuelo dentro de un pergamino, Anko retomó su expresión habitual y se unió al grupo, lista para embarcarse en la misión de escolta de su cliente. Por supuesto, Shino no se había perdido las acciones encubiertas de Anko. Sus insectos la habían detectado recogiendo discretamente la sangre que él había escupido. Sin embargo, Shino no albergaba ninguna preocupación. Después de todo, no era tan tonto como para llevar su propia sangre en su clon. Tal acto frustraría el propósito de emplear clones en primer lugar, introduciendo riesgos innecesarios, particularmente si se enfrentara a adversarios como Idan. Nunca pondría en peligro la seguridad de su cuerpo principal por el bien de dejar un rastro de sangre. Sin embargo, el hecho de que no pudiera llevar su propia sangre no significaba que no pudiera llevar la sangre de otros. Un pensamiento travieso cruzó la mente de Shino, una sutil sonrisa se dibujó en sus labios. Me pregunto quién terminará siendo picado por mi sangre, reflexionó, una sensación de satisfacción lo envolvió mientras el bote remaba hacia la cercana isla madre. Cuando el grupo llegó al puerto, les esperaba una visión desalentadora.
Los barcos de transporte no se veían por ningún lado. Se esperaba que alguien a quien se le había confiado la responsabilidad de supervisar el transporte de fondos gubernamentales tan cruciales, como Itode, tuviera al menos un mínimo de inteligencia. Sin embargo, había sucumbido a una simple artimaña, creyendo en un informe de los ninjas de Konoha que carecía de cualquier tipo de firmas legítimas. Las consecuencias de su credulidad pronto se revelaron ante sus ojos. Los barcos quedaron volcados en el fango, víctimas del asalto orquestado por Isaribi y el impostor Yoroi, que había adquirido nuevas técnicas del verdadero Yoroi y las estaba poniendo a prueba, comenzando con la insidiosa ilusión demoníaca. Técnica del infierno descendente. Un infierno ilusorio envolvió las embarcaciones, obligando a sus ocupantes a saltar a las tumultuosas aguas, solo para encontrarse con un peligro aún más grave. Un remolino abrumador conjurado por la formidable técnica de liberación de agua. Gran cascada. Con una sincronización impecable, el equipo de Anko llegó al lugar, listo para entrar en acción. Shino, impulsado por una determinación implacable, se centró en su adversario designado, el falso Yoroi. Era una batalla destinada entre su peor enemigo, él mismo, Ehem. Dentro de la base aislada de Shino, Kurenai renunció a su control sobre el clon Yoroi, otorgándole el control a Karina. Un rubor sutil adornó los rasgos de Kurenai mientras miraba fijamente la encantadora figura de Karina, cuyo cuerpo se balanceaba y bailaba con una gracia seductora. Ustedes dos pueden continuar con la farsa. Me retiraré al laboratorio para desarrollar mi genjutsu, dijo Kurenai, su voz tenía un dejo de timidez. Cuando Kurenai salió rápidamente de la habitación, Shino se quedó atrás, con la mirada fija en la provocativa exhibición que Karina había orquestado, impulsada por sus celos irracionales por su trato varonil hacia Ino. Fue simplemente una actuación, una obra en la que ambos habían acordado, pero la imaginación interior de Karina se había descontrolado, encendiendo sentimientos de envidia dentro de ella, lo que resultó en métodos activos para recuperar su atención. Sin embargo, Shino encontró esto lindo y cautivador, un aspecto de su existencia compartida que inyectó vivacidad a sus vidas. Aunque la figura seductora y ágil de Karina lo tentaba, sus caricias y sus lamidas provocadoras que ponían a prueba su determinación, Shino se resistió, manteniendo su concentración inquebrantable. Después de todo, sabía que esto era un catalizador para su persistencia, un medio para alentarla a trabajar más duro. En el otro extremo del campo de batalla se desarrolló un torbellino de enfrentamientos y confrontaciones. El clon de Shino participó en una exhibición hipnótica de absorción de chakra con el clon Yoroi, sus energías se entrelazaron y circularon como una danza mística de Tai Chi, cada uno drenando el chakra del otro en un espectáculo llamativo, apenas notado en el fondo en el anime original. Simultáneamente, Ino entró en acción, rescatando rápidamente a los marineros en peligro, mientras Naruto se enfrentaba a Isaribi, listo para enfrentarla con su persuasivo Tolg no Jutsu. Anko, impulsada por su confianza inquebrantable, persiguió a Amachi, etiquetándolo audazmente como un pervertido, pero, por desgracia, su resistencia duró poco. En una desalentadora repetición, volvió a sucumbir a la inconsciencia gracias a un único frasco de pólvora que liberaba un potente humo somnífero. ¿Cuántas veces se había desmayado Anko durante momentos críticos de esta misión? Sin embargo, su retraso le permitió a Naruto desatar el poder de su Tolg no Jutsu sobre Isaribi. Amachi, que desempeñó su papel de villano secundario, añadió voluntariamente leña al fuego persuasivo de Naruto, exponiendo descaradamente sus propios planes siniestros y revelando la cruda verdad a Isaribi, como si su intelecto se hubiera degenerado a un grado asombroso. Sus acciones, sin saberlo, llevaron a su valiosa unidad de combate a manos del enemigo, como si estuviera guiada por una fuerza externa. No solo eso, curiosamente, Amachi cometió un grave error de juicio. A pesar de derrotar a Naruto, optó por invocar un colosal monstruo marino acuático para ahogar al joven protagonista, aparentemente ignorando los numerosos métodos alternativos a su disposición. Podría haber incapacitado a Naruto con otro frasco de químicos, haberlo matado con un rápido golpe de kunai o simplemente haberlo obligado a ahogarse en el vasto océano que los rodeaba. La gran cantidad de opciones viables disponibles eran incontables, pero no utilizó ninguna de ellas. Honestamente, las acciones de Amachi fueron simplemente otra fuente de evidencia de que un titiritero invisible manipulaba a los villanos en este reino como si fueran meros peones. Después de todo, Amachi, aunque era un villano de tercera categoría, poseía la astucia de un científico malvado ejemplar. Había logrado realizar ingeniería inversa con éxito en uno de los experimentos fallidos de Orochimaru, una hazaña que demostraba su inteligencia.
Su inteligencia original no era baja en absoluto, pero en ese momento crucial tomó una decisión inexplicablemente tonta. O bien era un buen tipo en secreto que interpretaba al villano y quería salvar a Isaribi porque la vio crecer y la trató como a su hija, o bien, su coeficiente intelectual sufrió una desventaja, como resultado de encontrarse y pararse en el lado opuesto del protagonista. Lo primero parecía mucho menos plausible que lo segundo a los ojos perspicaces de Shino. El campo de batalla estalló con un giro climático de los acontecimientos cuando Naruto desató su formidable modo 9 colas, un poder que se manifestó como un devastador ataque de área de efecto. Desafortunadamente, este ataque infligió más daño a su propio equipo que a sus enemigos previstos. Ante este peligro, la fortuna les sonrió. Ino acudió rápidamente al rescate, salvando a Shino de Yoroi, mientras que Shino, a su vez, protegió a Ino. Fue una exhibición sincronizada de heroísmo, cuidadosamente coreografiada por Shino para aumentar su afecto por Ino y proporcionar la excusa perfecta para que su clon Yoroi desapareciera del campo de batalla. «Me salvaste», dando un suspiro de alivio, los ojos azul claro de Ino se fijaron en Shino mientras murmuraba su gratitud, su voz estaba mezclada con una emoción desconocida y alivio. Cuando comenzó la batalla final, Naruto invocó al sapo colosal, Gamabunta, cuyos saltos y salpicaduras colosales empaparon el área circundante, incluido su propio equipo. «Espera, espera. No vengas aquí, Naruto». Ino le advirtió frenéticamente a Naruto que se mantuviera alejado, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Shino, cumpliendo su función, dio un paso adelante, protegiendo a Ino de la mayor parte del agua con su cuerpo, creando un paraguas improvisado con la ayuda de sus insectos repelentes al agua para protegerla del resto. La mirada de Ino se detuvo en la empapada Shino, un leve rubor apareció en su rostro. Pero pronto, la vergüenza se apoderó de Ino al notar las miradas curiosas de los individuos empapados que los rodeaban. Su rubor inicial se desvaneció y fue reemplazado por una ira latente dirigida hacia el inconsciente Naruto. Su ira llegó a su punto de ebullición, sus puños apretados se balancearon en el aire mientras juraba: «Maldito Naruto. Te voy a destrozar cuando termine la misión. Recuérdalo». Sus palabras resonaron con determinación, sin dejar dudas sobre su intención, desviando la atención de todos de sus verdaderos pensamientos. La pelea que siguió careció de verdadero suspenso y solo sirvió como relleno para prolongar la narración. El único aspecto verdaderamente lleno de suspenso fue la captura encubierta del núcleo espiritual del monstruo marino antes de su eventual desinvocación. Shino, con la ayuda discreta de Karina, ejecutó impecablemente esta tarea fundamental, evadiendo ser detectado por sus inconscientes compañeros. Una vez completada la misión con éxito, el grupo se tomó un merecido descanso antes de emprender el viaje de regreso a tierra firme. Una sensación de logro y satisfacción invadía el aire, prometiendo una conclusión armoniosa para su empresa. Un final feliz parecía estar al alcance de todos, pero como siempre, las coincidencias acechaban en el horizonte, listas para perturbar la paz de los desafortunados. En la capa subterránea de la Tierra del Fuego, se desarrolló un espectáculo peculiar. Una figura humanoide, de tez blanca y fantasmal, nadaba sin esfuerzo bajo la superficie de la Tierra, navegando sigilosamente en busca de información valiosa. Esta misteriosa entidad, un centinela del secreto, poseía un rostro grotesco que provocaba escalofríos en quienes la contemplaban. Inesperadamente, durante su viaje, la criatura se topó de repente con un obstáculo, chocando contra una superficie que no podía atravesar con su técnica Maifli. Su ojo amarillo se entrecerró, fijándose en la barrera que tenía delante, una simple tierra similar al suelo que lo rodeaba, pero el espía ejemplar pudo notar que algo andaba mal. Una sonrisa maliciosa se dibujó lentamente en su rostro distorsionado a medida que ciertas partes de su cuerpo se transformaban en madera, fusionándose a la perfección con la estructura oculta que tenía ante sí. Como un taladro, la criatura se introdujo en el sólido edificio, desafiando las limitaciones de la intrusión convencional. Al percibir la presencia extranjera, los insectos que se habían instalado en la estructura y en las paredes mismas se pusieron en movimiento con aprensión, detectando la presencia de la entidad invasora. Sin embargo, sus esfuerzos resultaron inútiles, ya que el experimentado infiltrado ya había logrado entrar. Con su ojo que todo lo ve inspeccionando la base oculta, una sonrisa malévola se dibujó en el rostro de la criatura. Ignoró la agonía que sufría su propia forma, como si no le afectaran los apéndices que desgarraban la carne ni el enjambre voraz de insectos que consumían su ser.
Con un siseo que provocó escalofríos en la columna vertebral, la criatura se dirigió al hombre, vestido con el atuendo distintivo del clan Aburame, que apareció ante ella. Sus palabras estaban mezcladas con una extraña mezcla de triunfo y amenaza. Te encontré. Shino permaneció en silencio, con la mirada fija en el cuerpo sin vida del Zetsu blanco tendido sobre la fría mesa de disección. Una profunda mueca se dibujó en su rostro mientras el peso de la realidad caía sobre él. Había pensado que se estaba preocupando demasiado, que sus reacciones eran exageradas. Pero ahora, la realidad le dio una bofetada en la cara. ¿Qué es una coincidencia? Esto lo es. Para empeorar las cosas, los acontecimientos que se desarrollaban a su alrededor parecían más que meras coincidencias, porque llevaban la marca de un gran designio de alguna existencia desconocida. ¿Qué recurso argumental aborrecible para hacer avanzar la historia? Este disparate. Shino reprimió su ira y su confusión interna, recuperó rápidamente la compostura, consciente de que había apretado el gatillo y que el tiempo se estaba acabando. Mientras sellaba cuidadosamente el cadáver del Zetsu blanco dentro de un pergamino, su voz resonó con solemnidad mientras se dirigía a Karina. «Karina, ¿está todo preparado?» Reflejando la urgencia de su situación, Shino se dirigió rápidamente hacia la entrada de su base ahora relativamente vacía. «Sí, Shino. He absorbido nuestra guarida, dejando solo las estructuras interiores que no se pueden mover. ¿Estamos listos para partir en cualquier momento?», respondió Karina. Su mirada se desvió momentáneamente hacia Kurenai. «Sin embargo, nuestros monitores de insectos han detectado una fuerza que se acerca, con la intención de interceptarnos». «¿Konoha?», preguntó Shino, su tono teñido de un dejo de resignación. «Sí», confirmó Karina. «Parece que la noticia de nuestra ubicación ha llegado a Road». No hace mucho, Danzo irrumpió en la oficina de Tsunade, armado con pruebas contundentes sobre nuestra relación con los nobles en la ciudad capital y vinculándonos con las actividades de los ladrones de cadáveres durante eventos críticos como el aplastamiento de Konoha, la misión de recuperación de Sasuke y el incidente del robo de cementerios en todo el mundo. Cómo obtuvo esta evidencia sigue siendo un misterio, pero ha empujado a Tsunade a tomar medidas. Los ninjas de Konoha han sido enviados y se están acercando rápidamente a nuestra ubicación. Shino apretó el puño y sintió que la frustración le hervía por dentro. Lo inevitable había sucedido. Maldito Danzo. Tenía la evidencia desde el principio, pero eligió atacar en el momento oportuno para expulsarme por completo. Como era de esperar de esa vieja criatura. Bien jugado, de verdad. Volviendo su mirada hacia Kurenai, Shino buscó tranquilidad mientras preguntaba. ¿Tienes claro el plan anti-Konoha y tu papel dentro de él? Los ojos de Kurenai se adentraron en las profundidades de la información sobre los Honins de Konoha que se mostraba ante ella. Apretó el puño con fuerza mientras inclinaba la cabeza ligeramente, con una resignación impotente que emanaba de ella. Sí, soy plenamente consciente de mis responsabilidades y cumpliré con mi parte. Bien, asintió Shino con aprobación. Prepárate y vístete. El tiempo es esencial. Al oír su orden, la mirada de Kurenai se detuvo en una escena en particular, una que mostraba el retrato de Asuma con sus vulnerabilidades explícitamente delineadas. El vínculo crítico en el plan contra Asuma estaba resaltado en negrita. La propia Kurenai. Cerrando los ojos para recuperar su equilibrio emocional, rápidamente se adornó la máscara y la capa con capucha de Akatsuki, ambas formadas a partir de biomasa viva. Karina también vistió un atuendo similar, mientras que Shino no vio la necesidad de cambiar su propia apariencia. Después de todo, su verdadera identidad ya había sido expuesta. Sin embargo, utilizó la técnica de transformación para asumir la apariencia de su yo más joven una vez más. Es mejor no revelar ningún rastro de su yo envejecido, no sea que atraiga a esos lunáticos para que lo acechen con fines de investigación. Al llegar a la entrada, un dron de transporte emergió del suelo, con sus grandes fauces abiertas, listo para recibir a sus ocupantes. Inspeccionando la base que había llamado hogar durante un período prolongado, Shino apagó los accesorios persistentes y dio la orden con determinación inquebrantable. Está bien, vámonos. Giró sobre sus talones y caminó con paso decidido hacia el transporte que lo esperaba, con Karina y Kurenai a su lado. Las mandíbulas del dron se cerraron herméticamente y el vehículo descendió a las profundidades de la Tierra, navegando sin problemas por ella, embarcándose en su audaz escape, dejando atrás su santuario. Poco después de que el dron de transporte partiera, un escuadrón de sigilosos ninjas de Road traspasó los muros exteriores de la base oculta.
Se desplegaron, con los sentidos agudizados, mientras buscaban a sus esquivos objetivos. Sin embargo, sus ojos se abrieron con absoluta incredulidad cuando las paredes, el techo y el suelo a su alrededor se encendieron con etiquetas explosivas parpadeantes. ¡No! «Es una trampa», gritó alarmado uno de los ninjas de la raíz, pero antes de que pudieran escapar, ¡boom! Las ensordecedoras explosiones resonaron en el aire, sacudiendo los cimientos de la base, incinerando a todos los infiltrados y borrando la existencia misma de la base. A lo lejos, el dron de transporte que escapaba se sacudió momentáneamente, pero siguió adelante sin inmutarse. Shino se ajustó las gafas con calma. «Oye, entraron en el juego de la trampa y nos hemos ganado el premio gordo». De repente, unas gruesas raíces de madera surgieron del suelo circundante como tentáculos implacables, atrapando al dron de transporte en sus firmes garras. Con una presión como de tornillo de banco, las raíces tiraron del dron hacia arriba, arrastrándolo hacia la superficie. Cuando el dron de transporte entró en el reino subterráneo, sus fauces cavernosas se abrieron de par en par, lo que permitió que Shino, Karina y Kurenai saltaran con gracia desde adentro. Detrás de ellos, los pilares de madera que envolvían al dron de transporte se apretaron, apretando y aplastando el dron de transporte hasta convertirlo en un amasijo de carne y sangre vibrante. Momentos después, los pilares de madera se dispararon hacia el trío, asemejándose a zarcillos vivientes impulsados por intenciones siniestras. Reaccionando rápidamente, los tres evadieron el ataque con movimientos fluidos y calculados. Mientras parpadeaba hacia atrás, Shino levantó la mano. «Levántate». Una oleada de drones Zerg surgió de las profundidades de la tierra y desató un torrente de insectos de sus fauces abiertas. El enjambre avanzó como una ola que se estrellaba contra el portador de la madera, que se escondía en el bosque circundante. En un abrir y cerrar de ojos, Yamato, el controlador de la liberación de madera, esquivó hábilmente el ataque. Su mano se transformó en un bosque de pilares de madera y avanzó para obstruir la oleada de insectos que avanzaba. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la gran cantidad de insectos lo abrumó. Algunos de ellos se aferraron a su liberación de madera, drenando su chakra y royendo la madera, mientras que otros se abrieron paso a través de los pilares, para atacar el cuerpo de Yamato directamente. Sin embargo, su triunfo momentáneo duró poco. Shino frunció el ceño al detectar una anomalía en el cuerpo de Yamato. No era carne ni sangre, sino una estructura firme y dura. Era un clon de madera, hábilmente utilizado para engañarlo. Fiel a sus sospechas, el duplicado de madera de Yamato gradualmente volvió a su forma original, transformándose en un contenedor de madera deformado y devorando al enjambre de insectos que lo atacaban, atrapándolos en su interior. Y el ataque de Yamato no terminó allí. En un abrir y cerrar de ojos, otro Yamato apareció detrás del trío, su voz resonaba con un tono autoritario. Liberación de madera. Pared de madera bloqueada. Con Yamato en el centro, de izquierda a derecha, emergieron imponentes pilares de madera, que se entrelazaban con precisión para formar una estructura similar a una cúpula, sellando cualquier posible ruta de escape. La única salida era el mismo lugar donde se encontraba Yamato. Shino-kun, regresa a Konoha conmigo. No puedes escapar. Mientras Yamato hablaba, se preparó para desatar su siguiente ataque, sus manos formando sellos, pero una voz familiar, llena de urgencia, atravesó el aire desde cerca. Capitán Tamato. Espere. La atención del grupo reunido se desvió abruptamente cuando una joven se acercó rápidamente, desactivando su Byakugan mientras aterrizaba con gracia junto a Yamato. Verla provocó una oleada de familiaridad. La chica no era otra que Hinata. Poco después de la llegada de Hinata, Kiba y Akamaru aterrizaron cerca, sus ojos fijados en Shino, sus expresiones una mezcla de emociones difíciles de discernir. Capitán Tamato, déjame hablar con Shino-kun. Yo, no creo que Shino-kun haga algo así. Por favor, déjame persuadirlo para que regrese con nosotros y aclare todo, suplicó Hinata con seriedad, con la mirada fija en Shino. Sus dedos temblaban nerviosamente, delatando su ansiedad subyacente. La mirada de Yamato pasó del sereno Shino a las dos figuras enmascaradas que estaban a su lado, deteniéndose un momento en las pupilas rojas apenas visibles a través del agujero de una de las máscaras. Después de una breve vacilación, cedió. Solo por esta vez. 5 minutos como máximo. Al oír que Yamato estaba de acuerdo, un dejo de burla cruzó por los pensamientos de Shino. 5 minutos. El tiempo calculado que tardaría el resto de los Jonin en llegar y completar el cerco de Konoha. Fue un cálculo perfectamente sincronizado.
Inseguro de enfrentarse a ellos solo, Yamato había aceptado a regañadientes retrasar el tiempo, y Shino, plenamente consciente del juego que se estaba jugando, decidió hacer su parte también. Hinata suspiró aliviada, con la mano presionada contra su corazón acelerado mientras fijaba su mirada en Shino, quien permanecía estoico y sereno. Dando pasos vacilantes hacia adelante, gritó: «Shino-kun». «Sí», respondió Shino con una compostura inquebrantable. Los labios de Hinata se curvaron en una leve sonrisa al escuchar su voz, su tensión se alivió mientras aceleraba el paso para acercarse a él. Se detuvo frente a él, sus ojos se movían con incertidumbre entre Karina, Kurena y Shino, antes de reunir el coraje para preguntar: «¿Quiénes son estas dos hermanas mayores? ¿A quién está llamando vieja?». El cuerpo de Karina se tensó y casi perdió la compostura, lista para dar una severa reprimenda, pero el toque tranquilizador de Shino en su hombro rápidamente la devolvió a la compostura. Volviéndose hacia Hinata, Shino sonrió suavemente y respondió: «Son mis amantes». «¿Amantes?», balbuceó Hinata, con la sorpresa reflejada en su rostro. Incluso Kiba y Akamaru se quedaron con los ojos muy abiertos, sus miradas se desplazaron entre las dos hermanas mayores. Los ojos de Yamato también mostraban un destello de intriga, percibiendo el aire de chisme, aunque Shino sabía que estaba preparando discretamente los métodos que los atraparían en el fondo. Después de que Hinata examinara a las dos hermanas una vez más, su mirada se fijó en sus pechos por un momento antes de que su confianza en sí misma pareciera vacilar. Inclinándose levemente y reconociendo su derrota, reunió su coraje antes de preguntar: «Shino-kun, el Hokage y muchos otros ninjas dicen que tú tienes». Al observar su vacilación, Shino terminó su oración con calma. ¿Traicionó a Konoha? Un temblor recorrió el cuerpo de Hinata, su cabeza se inclinó aún más mientras asentía tímidamente. Un breve silencio permaneció entre ellos antes de que Shino preguntara: «Hinata, ¿les crees a ellos o me crees a mí?». La vacilación se reflejó en los ojos blancos de Hinata cuando se encontraron con la mirada firme de Shino. Ella susurró suavemente: «Yo creo en Shino-kun. Shino-kun no es ese tipo de persona. Shino-kun nunca traicionaría a Konoha. En mi corazón, Shino-kun es». La voz de Hinata vaciló cuando sintió la mano de Shino acariciando suavemente su cabeza, un gesto reconfortante que instintivamente la atrajo más cerca, buscando consuelo en su toque. «Sí, tienes razón, Hinata», dijo Shino en un tono tranquilo, su voz tenía un aire de compostura mientras abrazaba suavemente a Hinata. Su cabeza encontró consuelo contra su pecho, el ritmo constante de los latidos de su corazón era una canción de cuna relajante. Él susurró suavemente, sus palabras acariciando sus oídos: «Entonces, ya que Hinata cree en mí, ¿Hinata dejará Konoha conmigo?». El chillido de sorpresa de Hinata resonó en el aire mientras levantaba la cabeza y fijaba la mirada en Shino. Su respuesta estuvo plagada de tartamudeos, su vacilación era evidente. ¿No quieres?», preguntó Shino, con voz tranquila mientras su mano se deslizaba por el delicado rostro de Hinata, trazando gradualmente los contornos de su cuello. Los ojos de Hinata parecieron abrirse de par en par por un momento y las lágrimas brotaron de sus ojos como si hubiera comprendido la verdad. Con voz temblorosa, susurró su última súplica: «No puedes irte, Shino-kun». Una suave sonrisa adornó el rostro de Shino, su tono no delataba ningún indicio de cambio cuando respondió: «Bueno, es imposible, pero solo para ti, Hinata, tengo una manera de permanecer en tu corazón para siempre». La confusión de Hinata resonó dentro del espacio cerrado, pronto interrumpida por la repentina exclamación de Yamato: «¡Cuidado!». Puf. En un instante, el sonido de la carne siendo perforada se escuchó y Hinata sintió un dolor punzante atravesar su pecho. Lentamente, movió la cabeza y miró hacia abajo, con la mirada fija en la mano que atravesaba su propio pecho, la sangre se derramaba y manchaba su ropa de color carmesí. Un dolor agonizante consumió su pecho, pero una angustia aún mayor se apoderó de su frágil corazón. Cuando la mano se retrajo, una cascada de sangre bailó en el aire cuando el brazo que una vez rodeó su cintura soltó su agarre. Su visión comenzó a desvanecerse, pero su mirada se fijó en Shino, que se estaba volviendo más distante con cada momento que pasaba, mientras la esencia de su vida goteaba de su mano que bajaba, golpe. El sonido del cuerpo al chocar contra el suelo sacudió a los espectadores de su silencio atónito. Hinata. Una tempestad de emociones atravesó la mente de Kiba, con la mirada fija en la inimaginable escena que se desarrollaba ante él. La incredulidad pintó sus feroces ojos cuando se posaron en su amor platónico, que yacía inmóvil en un charco carmesí.
Un hilo intangible se rompió en su interior y una aura siniestra comenzó a irradiar desde su ser. Su cuerpo tembló, una transformación se apoderó de él y delató el torrente de emociones que se arremolinaban bajo la superficie. Tú, un gruñido bajo escapó de sus labios, un tono engañosamente tranquilo que desmentía el verdadero tumulto interior. Una atmósfera siniestra emanaba de Kiba, sus manos colgaban flojamente frente a él, balanceándose levemente mientras sus uñas se alargaban y afilaban, teñidas de negro por el horror que lo consumía. Sus dientes se alargaron como colmillos y su cabello se endureció en puntas afiladas, como si estuviera preparado para perforar a sus enemigos. Incluso Akamaru, a su lado, sufrió una transformación feroz, su pelaje se volvió de un rojo ardiente y sus gruñidos resonaron con una intensidad amenazante en todo el bosque. Tú, bastardo. El rugido de Kiba rompió la tranquilidad, su aura distorsionó el aire e irradió una presencia abrumadora. Con un fuerte pisotón, su pie chocó contra el suelo. ¡Bum! El polvo se levantó debajo de él y se formaron grietas en el punto de impacto mientras Kiba se impulsaba hacia adelante. Las grietas en el suelo se extendieron y siguieron su camino mientras giraba por el aire, perforando hacia su enemigo, dejando un rastro de destrucción a su paso. Pasando por Fang. Yamato reaccionó rápidamente, extendiendo su mano mientras su lanzamiento de madera conjuraba pilares de madera, con la intención de detener el ataque imprudente de Kiba. Espera, Kiba-kun, Nami. Sin embargo, el movimiento de Yamato se congeló cuando una sensación de atadura envolvió su pie, clavándolo en el lugar. Sin que él lo supiera, unas enredaderas habían brotado del suelo y habían atrapado su pie. Ahora, estaban enredando rápidamente el resto de su cuerpo y sus extremidades. A medida que las enredaderas lo ataban, continuaban creciendo, espesándose desde simples raíces hasta formidables ramas y troncos de árboles, atrapándolo por completo. ¿Liberación de madera? No, Genjutsu. La mirada de Yamato se desvió hacia la ninja enmascarada que tenía a la vista, sus pupilas rojas perforando la máscara. Eres tú. No puedo creer que lo hayas hecho. Mientras Yamato se encontraba enredado por Kurenai, el ataque implacable de Kiba siguió sin obstáculos. Su taladro giratorio se abalanzó sobre Shino con una fuerza inquebrantable. Muere, Shino. La mirada inquebrantable de Shino se fijó en el tornado que se arremolinaba y se acercaba cada vez más. Lentamente, levantó la mano y sus dedos se curvaron alrededor de un bisturí, listos y preparados. Me he estado conteniendo durante tanto tiempo, y finalmente, ¡uf! Una oleada de fuerza intangible recorrió la escena mientras el tiempo parecía quedar suspendido. Incontables imágenes residuales de Shino, como apariciones etéreas, danzaban alrededor del tornado giratorio que se acercaba, cortándolo como si diseccionaran un objeto. En un instante, Shino reapareció en el lado opuesto, moviéndose sin problemas a través de la tempestad suspendida. A medida que el tiempo parecía reanudarse, las corrientes en el aire cambiaron caóticamente debido a la velocidad de Shino. No solo eso, ¡puf! El tornado que alguna vez había sido gris y que había formado Kiba ahora tenía rayas carmesí, avanzando a toda velocidad y pasando por alto la posición anterior de Shino. Chocó contra la cúpula de madera que estaba detrás, apenas la arañó antes de que su impulso se disipara por completo. Pronto, el resultado del impacto reveló a Kiba y a Akamaru, rebotando en la pared y cayendo hacia atrás en el suelo. Tos, tos. Kiba, con la sorpresa y la incredulidad grabadas en su rostro, expulsó bocanadas de sangre. Su cuerpo tembloroso yacía boca abajo en el suelo, luchando por levantarse, pero dándose cuenta de que sus extremidades se negaban a responder. No, imposible. Levántate. Levántate, Kiba. Ah. Gruñó Kiba, su lucha solo exacerbó la sangre que se filtraba de las heridas que cubrían su cuerpo. Paso. 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 Paso a paso deliberado, pasos resonaron cerca, deteniéndose a su lado, y el pálido rostro de Kiba miró fijamente a la silenciosa figura de Shino. ¿Qué me hiciste? Una sonrisa maliciosa se dibujó en los labios de Shino mientras respondía. ¿Estás seguro de que quieres que te explique? No me interrumpirás, ¿verdad? Pei. Kiba escupió un poco de sangre sobre el zapato de Shino, con una sonrisa descarada de satisfacción en su rostro. Te atrapé, golpe. Un pie hizo contacto, obligando a la cara de Kiba a chocar contra el suelo implacable, con grietas como telarañas en el punto de impacto. Su boca expulsó un último chorro de sangre antes de sucumbir a la inconsciencia. Infantil, murmuró Shino, decepcionado, levantando el pie y sacudiendo la cabeza. Realmente no eres apartamento para ser un ninja, pero he solucionado ese problema.
Estoy seguro de que me lo agradecerás cuando despiertes, Kiba. Con un giro decidido, Shino desvió su mirada hacia Yamato, que permanecía inmóvil como un pilar inamovible. Shino sacudió la cabeza y mantuvo la voz tranquila mientras decía, no hay necesidad de seguir actuando. Somos conscientes de que es simplemente un clon de madera. Ante sus palabras, el Yamato atrapado en la ilusión de Kurenai comenzó a deformarse y contorsionarse, transformándose gradualmente en madera antes de desmoronarse en el suelo. Al mismo tiempo, un bulto se manifestó rápidamente en la pared de la cúpula de madera detrás de Shino, tomando la forma de la mitad superior del cuerpo de Yamato. Pilares de madera surgieron de ambas manos, lanzándose hacia Shino. Ya es suficiente. Vuelve con, las palabras de Yamato se interrumpieron abruptamente cuando unas gruesas cadenas surgieron del suelo, atrapando rápidamente su cuerpo y estrechándose alrededor de sus pilares de madera. Para su asombro, sintió que su chakra era sellado y que su liberación de la madera se frustraba cuando las cadenas apretaron su agarre. Toda su forma fue arrancada de la pared y se estrelló con fuerza contra el suelo. Los ojos de Yamato siguieron el camino de la cadena, rastreándola hasta la otra ninja enmascarada que había ignorado anteriormente. Clan Uzumaki. Karina permaneció en silencio, su mirada se dirigió hacia Shino. Siguiendo su ejemplo, Shino emitió una leve risa, sus pasos medidos mientras se acercaba al inmovilizado Yamato. Un enjambre de insectos cayó en cascada desde sus brazos, descendiendo hacia el rostro de Yamato. Puff. El sonido de la carne siendo perforada resonó dentro de la cúpula, acompañado por un ruido chisporroteante como si fuerzas sobrenaturales estuvieran quemando la carne. La mirada de Shino se desvió hacia abajo, fijándose en la mano envuelta en un rayo azul que atravesaba su pecho. Shino giró ligeramente la cabeza y sus ojos se encontraron con los del Sharingan carmesí que lo miraba sin enojo. Oh, qué crueldad desde el principio. Como era de esperar de Kakashi-sensei. No es más cruel que abandonar a tus propios camaradas. Y no me llames sensei. No reconozco a una escoria como tú como mi estudiante, replicó Kakashi con voz fría. El relámpago alrededor de su mano se disipó cuando la retiró, salpicando sangre en el aire. Sí, tienes razón. Soy escoria, respondió Shino con calma, ganándose el ceño fruncido de Kakashi. Pero la escoria tiende a vivir más tiempo, ¿no? Entonces, un velo de humo envolvió la figura de Shino, y cuando el humo se disipó, Kakashi entrecerró los ojos y fue testigo de una masa deformante de insectos que se encontraba frente a él. ¿Clon de insecto? La mirada de Kakashi se dirigió hacia las dos ninjas ataviadas con atuendos de Akatsuki que se encontraban cerca y observó cómo también se disolvían en enjambres de insectos. El cerco era completo y lo atrapó en el medio, mientras muros de insectos se lanzaban hacia él desde 3 direcciones. En medio del enjambre, Kakashi desapareció en una bocanada de humo, provocando que los insectos chocaran entre sí. En el suelo, Yamato, que poco a poco se transformó en madera, habló con una expresión estoica. Como era de esperar, sus habilidades de combate superan lo que reveló durante nuestras misiones. Parece que lidiar con él resultará más difícil de lo previsto, Kakashi-senpai. De hecho, la voz de Kakashi resonó desde afuera de la cúpula de madera mientras aterrizaba de espaldas a la única salida, de cara al espacio vacío, con su Sharingan fijado fijamente hacia adelante. Yamato salió de la cúpula y se colocó al lado de Kakashi. Juntos, miraron fijamente al vacío y Yamato preguntó, ¿Genjutsu? Los momentos se disolvieron en una neblina etérea cuando Shino pronto se materializó ante ellos, con las manos metidas casualmente en los bolsillos, su mirada fija en ellos con una expresión intrigada. Parece que el maestro de Genjutsu más fuerte de Konoha no es tan efectivo cuando se enfrenta al Sharingan. Y me gustaría saber exactamente qué quieres decir con eso, Shino, la voz de un hombre familiar resonó detrás de él. Con una breve mirada, Shino descubrió a Asuma parado allí, con un cigarrillo colgando de sus labios, sus ojos buscando a su alrededor con un destello de esperanza, como si buscara a alguien. Junto a él se encontraba un hombre alto y musculoso, con una nariz prominente, cejas pobladas y un brillante cabello negro cortado a tazón. Vestía un mono verde vibrante y una chaqueta antibalas de Konoha desabrochada, y lucía calentadores de rayas naranjas. Gui sonrió y le dio a Kakashi un pulgar hacia arriba confiado, declarando en un tono seguro, eso es, Kakashi, que explote el poder de la juventud. ¿Quieres competir para ver quién puede atrapar al Shonen Aburame primero? Kakashi dejó escapar un suspiro cansado, su voz teñida de exasperación, su rostro marcado por la seriedad. Gui, no te hagas el tonto. El informe de inteligencia está incompleto y no está claro qué otras habilidades tiene.
También puede tener vínculos con Akatsuki. Representa una amenaza mayor de lo previsto. La mirada de Kakashi se dirigió entonces hacia el bosque, donde Sakura acababa de llegar. Sakura, te confío a los dos que están dentro. Sakura asintió y miró brevemente hacia la figura silenciosa de Shino antes de desviar la mirada. Apretó los puños con fuerza mientras se apresuraba hacia la cúpula. La mirada de Kakashi regresó a Shino, su voz fría y serena mientras preguntaba. Entonces, ¿alguna palabra final? Al observar a los 4 Jonin que lo rodeaban y percibir la presencia de los agentes Anbu que rodeaban el área a través de sus micrófonos, Shino emitió una leve risita. ¿La aldea no os envía a vosotros solos a realizar misiones? ¡Qué coincidencia que estéis todos aquí! Bueno, ya que todos están presentes, que empiece el espectáculo. Los 4 Jonin fijaron sus miradas inquebrantables en Shino, sus posiciones formaron un estrecho círculo a su alrededor. La suave brisa agitó el bosque, haciendo que los árboles se balancearan y una cascada de hojas descendiera con gracia. Cuando la última hoja descendió y se posó en el suelo, la voz de Kakashi atravesó el silencio con un tono gélido. Hazlo. Uf. En un abrir y cerrar de ojos, Gui fue el primero en atacar, su velocidad superó la percepción normal de los ninjas. Se materializó en el aire detrás de Shino, su pierna se extendió con una fuerza increíble mientras pateaba hacia la cabeza de Shino. Konoha. Torbellino. Shino apenas reaccionó ante la asombrosa velocidad de Gui, pero no importó, porque tenía todo meticulosamente bajo control. Nani. Exclamó Gui con incredulidad al ver cómo su pierna atravesaba a Shino, como si fuera una ilusión espectral. Negándose a aceptar la derrota, Gui aterrizó rápidamente en el suelo, tomando prestada la fuerza de su patada anterior, ejecutando un movimiento giratorio y lanzando su pierna hacia atrás desde la dirección opuesta. Konoha. Fuerte torbellino. Uf. Shino ni siquiera percibió la patada antes de que ésta ya lo hubiera atravesado, chocando contra un árbol y cortándolo, haciendo que se derrumbara lentamente. Crack. 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 El árbol caído se hizo añicos con el impacto y, en un instante, pilares de madera surgieron de la tierra, atrapando a Shino dentro de sus confines. Puntas afiladas de madera perforaron el cuerpo de Shino desde todos los ángulos mientras Gui saltaba hacia atrás ágilmente, evadiendo el asalto mortal. Gui se quedó de pie con una mano levantada y una expresión perpleja surcando su prominente frente. Kakashi, no estoy golpeando nada. El Sharingan de Kakashi brillaba con intriga, pero frunció el ceño mientras observaba la escena. ¿Una ilusión? Pero parece ser su cuerpo real. ¿Podría ser alguna habilidad especial? Yamato abrió los ojos y observó las púas que no lograron extraer sangre antes de sacudir la cabeza con frustración. No detecto nada. Él es la única presencia aquí. Incluso mi liberación de madera parece ineficaz. Asuma frunció el ceño mientras bajaba la cabeza. Una sensación de decepción nubló su rostro cuando escuchó que no había nadie más allí. Agarró con fuerza su cuchillo de trinchera, como si estuviera tomando una decisión firme. La risa de Shino llenó el aire, su mirada se desvió hacia los 4 Jonin experimentados. Lentamente, formó los sellos manuales para una técnica de clon de sombra, los ojos de ellos seguían cada uno de sus movimientos, preguntándose por qué estaba sellando tan lentamente. Puff. 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 En medio de nubes de humo, 3 clones más de Shino se materializaron a su alrededor. Shino abrió los labios, preparándose para hablar, pero una vez más, la patada de Gui atravesó a los clones. Un tic se movió en la comisura de la boca de Shino mientras observaba que el ataque de Gui se detenía una vez más, con una expresión de desagrado. Shino-kun, este método de lucha carece del poder de la juventud. Vamos, deja que tu juventud explote. Shino miró a Gui, ignorando su comentario. De un salto, los 4 Shinos se separaron y aterrizaron con gracia en ramas separadas del árbol. En un instante, los 4 Jonin aparecieron junto a los clones, cada uno bloqueando a uno. Shino se rió entre dientes y, con voz tranquila, declaró: sois 4 vosotros y 4 yo. Uno de mí es real. Los otros 3 os conducirán hasta los oponentes que he preparado. Kakashi levantó la voz y le recordó al equipo: permanezcan juntos. No dejen que nos separe. Shino se detuvo por un momento mientras su clon posicionado frente a Asuma se daba la vuelta y le lanzaba una mirada sugerente. Ah, y solo un recordatorio amistoso. Tu oponente puede ser alguien a quien realmente quieras ver. Puede que te arrepientas si no lo sigues. Asuma apretó con más fuerza su cuchillo de trinchera y su mano tembló.
Observó al clon de Shino saltar ágilmente de árbol en árbol, lanzando miradas furtivas de vez en cuando que parecían tentarlo a perseguirlo. Asuma. No caigas en la trampa. Gritó Kakashi, pero solo pudo suspirar impotente al ver a Asuma sucumbir al cebo y correr tras el clon. Fijando su Sharingan en el clon que estaba frente a él, Kakashi habló en un tono frío. ¿Qué clase de truco estás intentando? El clon de Shino que se enfrentaba a Kakashi lucía una sonrisa maliciosa. Lo descubrirás cuando me sigas. Dicho esto, se alejó rápidamente y Kakashi no tuvo más opción que perseguirlo. Ordenó. Dejaré las cosas en tus manos, Tenzo, Gui. Oh. No hay problema, mi rival. Exclamó Gui, dirigiéndole una sonrisa decidida a Kakashi antes de redirigir su atención a Shino. Entonces, Shino-kun, ¿estás listo para presenciar el poder de la juventud? Si puedes atraparme, replicó Shino con una sonrisa mientras corría por las copas de los árboles. Gui lo persiguió, gritando a todo pulmón. No puedes escapar del poder de la juventud. Yamato permaneció en silencio, con expresión estoica mientras observaba al clon que tenía frente a él. Un suspiro escapó de sus labios. Al final, soy el único que quedó atrás. Zas. 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 El bosque se llenó con el sonido de los rápidos pasos de Shino, que aceleró su ritmo a medida que avanzaba por la densa vegetación. Asuma lo seguía de cerca, agarrando con fuerza su cuchillo de trinchera y con una potente mezcla de anticipación y moderación corriendo por sus venas. De repente, Shino se detuvo en un árbol y giró la cabeza ligeramente para ver a Asuma, que estaba posado en una rama cercana. Una risa traviesa escapó de los labios de Shino cuando comentó. Lo traje. Te lo dejo a ti. El cuerpo de Asuma se tensó, su mirada fija en la figura de Shino que se desvanecía ante él, desapareciendo de su vista. Sin embargo, su atención se desvió rápidamente cuando sus ojos se posaron en una ninja enmascarada desconocida que emergía de las sombras de un árbol cercano en el bosque de abajo. Con un salto decisivo, Asuma aterrizó en el claro del bosque, con sus ojos ardientes clavados en la figura enmascarada. Pero pronto, frunció el ceño al darse cuenta de que la figura no se parecía en nada a la que había imaginado. El leve atisbo de ojos morados que se asomaban por el agujero de la máscara extinguió sus vacilantes esperanzas. Su voz tembló cuando preguntó con vacilación. ¿Dónde está? La pregunta de Asuma quedó suspendida en el aire y su misterioso oponente no hizo caso. Sin embargo, sus palabras y pensamientos parecieron activar una habilidad oculta. Sin que él lo supiera, un polen imperceptible se concentró en el aire y rápidamente formó una figura que estaba de pie junto al silencioso ninja enmascarado. La mirada de Asuma se fijó en la figura familiar, adornada con una armadura de malla envuelta en vendas, pero todo su rostro estaba teñido de una paleta de colores arenosos, una imagen que encendió una furia hirviente dentro de él. ¿Creías que una simple mentira como esta podría satisfacerme? Dijo furioso. En la dirección opuesta del bosque, Kakashi se abrió paso sin esfuerzo a través del denso bosque, moviendo sus manos con precisión mientras desataba una ráfaga de shurikens y desataba varias técnicas de ninjutsu, todas destinadas a descifrar las esquivas habilidades de Shino. Sin embargo, todos sus ataques resultaron inútiles, como si el Shino que tenía ante él fuera una mera ilusión, un fantasma. A pesar de su Sharingan activo, a Kakashi le parecía incomprensible que la figura que tenía ante él pudiera ser una ilusión. ¿Cómo podía haber un genjutsu lo suficientemente potente como para engañar a su Sharingan? Parecía inverosímil. Tenía que haber algún truco oculto en juego. De repente, el Shino que estaba frente a Kakashi se detuvo abruptamente y se dio la vuelta con una sonrisa críptica. Tu oponente se encuentra abajo, ataque Kakashi, declaró la figura. Kakashi entrecerró los ojos y vio cómo el clon de Shino se disipaba en humo. Un clon de sombra, supuso. Su mirada descendió y se fijó en una ninja enmascarada que se encontraba debajo. Vestida con el siniestro atuendo de Akatsuki, una capucha negra ocultaba sus rasgos. Con un destello, Kakashi se materializó en el suelo del bosque. ¿Y quién eres tú? Preguntó. La oponente permaneció en silencio, mientras su mano izquierda sacaba lentamente un kunai de su funda. Cuando su mano se elevó en el aire, la manga de su túnica se deslizó hacia atrás, revelando un brazalete rojo que adornaba su muñeca. Kakashi se detuvo brevemente en el brazalete y desvió la mirada. Una intensidad silenciosa emanaba de su mirada mientras comentaba. Incluso si no respondes, hay innumerables formas de extraerte la verdad. Rápido como un rayo, la mano de Kakashi, envuelta en chakra azul, atravesó el corazón de la ninja por detrás. Su voz se volvió fría y escalofriante cuando declaró.
Después de que te mate. Con un puff, el Kakashi que estaba frente a la ninja se disipó en humo. Kakashi retiró su mano, dejando un rastro de sangre suspendido en el aire. Su Sharingan fue testigo del enorme agujero en la espalda de la ninja. Cuando ésta se desplomó en el suelo, un charco carmesí se extendió debajo de ella. Sin embargo, la satisfacción de Kakashi duró poco. Frunciendo el ceño, sintió que había sido demasiado fácil. A pesar de la emboscada repentina, su oponente ni siquiera había intentado evadir el ataque, como si no le importara esquivarlo. El viento susurró contra la forma ligeramente ondulada del ninja moribundo, indicando que todavía se aferraba a la vida, un resultado intencionado de la decisión de Kakashi de alterar ligeramente su golpe en el momento crítico. La incertidumbre se apoderó de los pensamientos de Kakashi. No podía discernir por qué la había perdonado, pero su intuición le advirtió que algo andaba mal. La observó por un momento, buscando cualquier señal de una trampa, pero su intuición permaneció en silencio, sin advertirle de ningún peligro. Decidido, dio un paso hacia adelante, volteando suavemente a la ninja y dejando la boca abajo en el suelo. Cuando la capucha se le cayó de la cabeza, la mirada de Kakashi se posó en su melena lacia y castaño, que le llegaba hasta la barbilla. Estaba seguro de que no conocía a ninguna ninja viva con el mismo corte de pelo, especialmente a una de la misma edad que la que tenía delante. Sin embargo, una extraña sensación de familiaridad lo invadió. Incapaz de resistirse, la mano firme de Kakashi alcanzó su máscara. Mientras la levantaba lentamente, un escalofrío recorrió sus venas, vacilando por un momento fugaz mientras sus manos temblaban. Una sensación helada se apoderó de su corazón cuando sus ojos se posaron en las marcas rectangulares de color púrpura en su rostro. Sin embargo, siguió adelante, reuniendo coraje para revelar el rostro oculto bajo la máscara y su mano levantó el resto de la máscara. Pero cuando Kakashi vio el rostro sutilmente alterado pero inquietantemente familiar que tenía frente a él, una oleada de incredulidad lo invadió. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras entrecerraba los ojos y su corazón dio un vuelco con una revelación impactante. Esto es imposible. Final de capítulo.